¿Qué tal amigos? Muy buenas noches a todos ustedes, siendo ya 7:24 de la noche de hoy 27 de febrero del 2021. Ya estamos por terminar este mes bastante caluroso. Estamos hoy también ya, bueno, a más de 24, 25 grados centígrados. Y gracias por vernos, por compartir. Denle like, por favor, a este programa. Este es tu canal Revolución de las Conciencias. Yo soy Paul Bernuy. Y hoy día tenemos a un invitado en, en esta nueva faceta de entrevistas a los candidatos en esta elección. Tenemos al señor Guillermo Bermejo. Él es un hombre que se ha hecho en la lucha a favor del pueblo, a favor de derechos de los trabajadores. Y él va por el número 5 en el partido de Perú Libre, y lo tenemos hoy, en esta noche, para hacerle una entrevista y así él pueda exponer sus ideas, ¿no? Sus propuestas de llegar así al Congreso. Buenas noches, señor Guillermo. Un Bienvenido al gusto, programa, muchas gracias. un gusto, Paul, de verdad, siempre es un gusto estar con amigos periodistas alternativos como tú. Un saludo a todos los que siguen la página de Revolución de las Conciencias y listo, como siempre, para absolver todas las preguntas que nos quieran hacer. Yo quería preguntarle algo que se está haciendo hoy día el elector. ¿Por qué Perú Libre y no otros partidos de izquierda, ¿no? Digamos, llamados de izquierda, progresistas, podríamos decirle así, del bloque progresista? ¿Por qué no otros como el de Verónica Mendoza, que proponen casi o generalmente cosas muy parecidas, ¿no? Como el cambio de la Constitución, como una segunda reforma agraria? ¿Por qué Perú Libre? ¿Cuáles serían las grandes diferencias? Bueno, en primer lugar, porque el único partido de izquierda que postula a la presidencia es Perú Libre. Los otros partidos pueden ser liberales, pueden ser progresistas, si quieres llamarlo, ¿no? Podemos coincidir con ellos en algunos temas, pero no en el fondo, ¿no? Somos el único partido que propone abiertamente el llamado a una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución, pero no solamente para los partidos políticos, ¿no? Nosotros somos bastante claros en ese aspecto. Sostenemos además que tiene que darse la oportunidad que esa asamblea constituyente esté compuesta por los pueblos originarios, por las comunidades campesinas, por los gremios agrarios, por los sindicatos de trabajadores y por la juventud organizada. Es decir, nosotros proponemos que esa asamblea constituyente tenga el adicional de que socialice el poder. Nosotros apuntamos efectivamente a esta lógica, pero no en campaña, ¿sabes, Paul? Si tú revisas la opinión de otros sectores que se llaman del campo popular, no ha sido su prioridad durante el año que pasó. Han tenido otro tipo de agenda. Nosotros participamos en varios debates. Yo, en nombre de Perú Libre, tuve el honor de participar en los debates con otras fuerzas del campo popular, y ellos tenían otro tipo de agenda. Y en la campaña anterior también tuvieron otro tipo de agenda. Tienen agendas ligadas pues, a las ONGs, tienen agendas ligadas a la USAID, tienen agendas ligadas a otros propósitos que son ajenos a los intereses inmediatos del pueblo. Nosotros no cambiamos de discurso, Paul. Lo que hablamos hoy día con Revolución de las Conciencias, hablamos también ante RPP o ante Comercio. O sea, nosotros no tenemos un discurso para los trabajadores, para los explotados y otro para la oligarquía, como sí lo tienen los otros sectores que están postulando esta vez y que en algunos temas pareciera que vamos a coincidir. Y lo han dicho abiertamente, ¿no? Han aparecido en varios medios de comunicación diciendo que no es su prioridad la Asamblea Constituyente. Es decir, se han sumado tardíamente al propósito de la Asamblea Constituyente, de la nueva Constitución, de la segunda reforma agraria, de la segunda independencia, porque los acontecimientos de diciembre pasado los han obligado a tener este discurso. Pero cuando uno escucha a sus voceros de carácter económico,
cuando uno escucha a sus voceros de carácter técnico, cuando tienen que darle la cara al país en eventos donde no solamente participa la izquierda, son bastante claros en que no es el apuro el tema de la Asamblea Constituyente. Y eso es lo que nos diferencia. Nosotros no utilizamos la bandera de la Asamblea Constituyente solamente para elecciones. Lo creemos. Creemos que estamos pasando la peor crisis política, social y económica de la historia del Perú. Tenemos 100.000 muertos en menos de un año. La gente se ha perdido millones de puestos de trabajo. La situación no da para más. Y la única manera democrática de refundar la patria es el llamado a una asamblea constituyente que no incluye solamente los partidos políticos, sino las fuerzas vivas de la sociedad. Porque es mentirle a la población decir que tú vas a hacer una segunda reforma agraria si no haces una asamblea constituyente. Es mentirle a la gente decirle que tú vas a hacer una revolución en la salud si no haces una asamblea constituyente. Es mentirle a la gente que tú le vas a dar una mejor calidad de educación si no haces una asamblea constituyente. Tú lo sabes, tú has visto todo este año. Cuando se ha pedido, se ha suplicado, ¿no es cierto?, que se intervengan las clínicas, nos han dicho que es inconstitucional. Cuando se ha dicho que se regulen los precios de los medicamentos, ¿qué nos han respondido? Es inconstitucional. Cuando hemos rogado a los trabajadores que se nos devuelvan los aportes en la ONP, ¿qué se nos ha dicho? Que es inconstitucional. Entonces, obviamente, tampoco se puede subsidiar la agricultura, ni tampoco se puede industrializar el país, porque sería inconstitucional. Entonces, la Asamblea Constituyente no es un antojo político, no es un antojo ideológico, es el único camino que tiene la patria para poder ser una nueva oportunidad de hacer las cosas bien y no tener los resultados que tenemos. Nosotros no dependemos de lo que digan las ONGs. Nosotros no dependemos en Perú Libre de la agenda que nos ponga la USAID, la ANED u otras ramas y tentáculos del imperialismo norteamericano. Y aunque a veces parezca que hablamos lo mismo, nuestra esencia es distinta. Nosotros no estamos mintiéndole a la población. Nosotros sabemos lo que va a costar una asamblea constituyente, chocar con los poderosos, pero estamos dispuestos. Usted decía algo muy cierto, que es el tema de las ONGs que en los últimos años han estado presentes, digamos, desde la época ya del gobierno de Belaúnde, estaban presentes en el país y tomaron mucho más fuerza luego de la constitución de Alberto Fujimori. ¿Cómo ustedes van a evitar, ¿no?, que las ONGs dejen de ser partícipes, ¿no?, de la vida política en el país? Porque es notorio, ¿no?, que esto se está dando. Se me fue un poco el audio de lo último que dijiste, pero hay un principio. ¿Me escuchas ahí? Sí. Sí, yo le decía fundamentalmente cómo evitar esto de las ONGs en el país, ¿no? Cómo evitar que las ONGs sigan entrando al país, porque es claro de que tienen un fin político, son un brazo político de las corporaciones extranjeras que tienen intereses económicos en el país. Eso es notorio, ¿no? Se ha dado en México, se ha dado en Argentina, se ha dado en todas las partes de Latinoamérica la influencia de las ONGs que entran con el discurso de ayuda social, pero en la práctica tienen fines pues económicos, ¿no?, de colonizar. ¿Cómo Perú Libre va a evitar que esto siga siendo así? Bueno, porque recuerda que hay dos temas, ¿no? Uno es el principio de la no injerencia entre los países, ¿no? Tú puedes tener una opinión sobre lo que pase en cualquier lugar del mundo, pero de ahí a que tú inviertas dinero bajo la fachada de ayudar, ¿no es cierto? Recuerda que el imperialismo norteamericano nos cree países semisalvajes, ¿no? Ellos creen que necesitamos que nos expliquen cómo se hace la democracia, o nos quieren explicar qué son los derechos humanos, o nos quieren explicar cómo se defiende la naturaleza, cuando ellos son los principales pues, destructores de la naturaleza, del ser humano, y son los menos indicados para hablarnos de democracia, ¿no? Cuando han sido pues, los culpables de todas las dictaduras que hemos tenido en América Latina y las invasiones que existen en el mundo. El principio de no injerencia, ¿no? Eso es lo fundamental que tenemos que aplicar en el Perú. Toda aquella institución que quiera venir a contribuir al desarrollo del país, bienvenida, pero no de manera injerencista, no con un plan ni una agenda debajo del brazo
para convertir al Perú en una sucursal de lo que decida el Partido Demócrata o el Partido Republicano en los Estados Unidos. O sea, hay que saber separar. Para eso se tiene que fortalecer la sociedad y para eso necesitamos un Estado fuerte, ¿no? A que un grupito de pseudointelectuales no le tenga que decir qué es lo que tiene que hacer en el país, para que los medios de comunicación no se dejen subordinar por el dinero que tienen. Recuerda que estas ONGs manejan mucho dinero y lo invierten básicamente en prensa y propaganda. Entonces, bienvenido a cualquier tipo de opinión, bienvenido a cualquier proyecto y lo que quieran, pero no para sujetar al Estado, ¿no? No para orientar al Estado, ¿no? El Estado tiene que ser un Estado soberano y sobre esas políticas Perú Libre se va a mover. Hay instituciones que tienen que ser expulsadas del país de manera inmediata. La USAID, por ejemplo, ¿no? La USAID, que es un organismo del imperialismo norteamericano que está metido en el Congreso, en los ministerios, en las Fuerzas Armadas, en las fuerzas policiales, en el Ejecutivo. Hasta hace menos de 2 años, antes que nosotros hiciéramos la denuncia, en la parte por donde tú ingresas al Congreso de la República, había una placa que decía USAID. O sea, un organismo interno de otro país que era el que orienta a los proyectos que se hacen en el Congreso de la República. Eso de verdad es bochornoso. Pero lamentablemente tenemos una clase política que nos ha gobernado hasta ahora, que tienen la incapacidad de sentir la patria, que tienen la incapacidad de entender lo que es la soberanía, que tienen la incapacidad de entender lo que es la independencia, y se subordinan por los dos factores que te decía, por motivos económicos y por motivos de espacio en prensa y propaganda. Eso nosotros lo tenemos claro. Ese tipo de instrumentos de dominación tienen que ser expulsados del país, ¿no? Y liberar a las instituciones del Estado de la mala presencia de este tipo de espacios. Así que habrá que separar las ONGs que hagan un trabajo honesto, que hagan un trabajo transparente, que hagan un trabajo en beneficio de la sociedad, bienvenidas. Las que vienen con un proyecto injerencista se tienen que ir. Tan sencillo como eso. ¿Cuál es la posición de Perú Libre respecto a los tratados de libre comercio? ¿No? ¿Los van a renegociar o qué harían sobre ese tema? ¿No? Porque los tratados de libre comercio han afectado a la pequeña industria, ¿no? A los pequeños comerciantes en el Perú. Bueno, nosotros somos bastante claros, ¿no? Todos los tratados tienen que ser revisados. Acuérdate que, y no sé si lo recordarás, tú eres un poco más joven que yo, pero cuando salieron los TLC, nos prometieron millones de puestos de empleo. La realidad del Perú, después de 15, 16 años de tratados de libre comercio, es que nosotros no producimos absolutamente nada, que exportamos cosas que no consumimos, que importamos todo lo que tenga que ver con alimentos, medicina y utensilios del extranjero, y que el 75% de la población vive el día. Esa es la realidad. Nosotros tenemos que revisar los tratados de libre comercio y separar la paja del trigo. Creo que en muchos casos tienen que ser anulados, porque, por ejemplo, nuestros hermanos de Gamarra lo pueden entender con tranquilidad. Antes de los tratados de libre comercio, el algodón peruano era muy bien visto, teníamos una producción nacional impresionante. Hoy, Gamarra se ha convertido en importadora de productos de otros países que podríamos tener acá. 15 años después de los tratados de libre comercio, nosotros importamos papa del exterior, porque tiene un principio desigual, estimado periodista, tiene un principio desigual. El Perú no subsidia su economía por mandato constitucional. Sin embargo, Estados Unidos puede subsidiar a su agricultura, por ejemplo, con $300.000 millones por año. Eso nos convierte a nosotros en enanos combatiendo contra gigantes, pues, ¿no? Porque cuando viene la papa de Holanda o de Bélgica, que es con lo que en su mayoría se hace, se llenan las pollerías, por ejemplo, del Perú, el que la compra no pregunta de dónde viene la papa, sino de dónde viene más barata. Pero no viene más barata porque la trabajen mejor o porque tengan algún truco mágico para hacerlas más baratas. Las hacen porque están subsidiadas. Es decir, el mundo puede subsidiar y el Perú no puede subsidiar. El Perú no puede industrializar por estos tratados de libre comercio. Tenemos que seguir haciendo la minería del siglo XVIII, del siglo XIX, claro, donde rompen un cerro para subirlo a un camión y llevarlo hasta el puerto y que se lo lleven al extranjero. Ese tipo de lógicas semicoloniales tienen que terminarse. Así que nosotros nos comprometemos a revisar los tratados de libre comercio en general.
Hablando sobre el tema de soberanía que usted mencionaba, ¿no? Hace un momento, el tema del acuerdo de Escazú, ¿cuál era la posición sobre este acuerdo que tenía o que tiene Perú Libre? Pues no hay que hacerse grandes esperanzas tampoco, ¿no? El acuerdo de Escazú es bueno en el sentido de que se abre la información, cualquier ciudadano puede acceder a la información y cualquier ciudadano puede denunciar también. Pero ¿cómo comparas este asunto cuando tú tienes, por ejemplo, el 75% de la selva ya lotizada? Tienes 24 millones de hectáreas de la sierra y de la costa también lotizados para proyectos de hidrocarburos y para proyectos mineros. Cuando tienes todo el mar de Grau, excepto la reserva de Paracas, lotizada también para los mismos fines. Entonces termina siendo, y hay mucho debate al respecto, pero termina siendo un documento de papel que en el fondo no va a significar un gran cambio a la hora de defender nuestra naturaleza. ¿Nosotros qué decimos desde Perú Libre? Nosotros tenemos que aceptar la inversión privada o pública, la minería y los hidrocarburos, siempre y cuando respeten la naturaleza. Y hay que subir los estándares. Paguen bien al trabajador, se lleven bien con la comunidad y genere la industrialización del país para generar puestos de trabajo. En esas condiciones, bienvenidos todos. Sin esas condiciones, con acuerdo de Escazú o sin acuerdo de Escazú, no nos sirve de nada porque termina siendo poético. Termina siendo una declaración muy bonita, pero que en el fondo no nos significa en los hechos el desarrollo que tanto anhelamos para el país y acabar con esta desigualdad atroz en la que vivimos. Claro. En el plan de gobierno de Perú Libre se expone esto de que van a invertir el 10% del presupuesto nacional hacia hacia el sector educación. Dentro de esto, ustedes consideran la idea de crear un ministerio de ciencia y tecnología, como lo tiene México, como lo tiene Estados Unidos, los países del primer mundo, ¿no? Argentina también tiene un ministerio de ciencia. Aquí en el Perú no se tiene, ¿no? Pero los países del primer mundo lo tienen. Respecto a este tema, ¿cuál es la posición de Perú Libre? ¿Lo hacen? O sea, ¿van a apostar por crear un ministerio? ¿Qué harían sobre el tema de la ciencia, no? Mira, con ministerio o sin ministerio necesitamos insertar la educación con la tecnología. O sea, es inaudito. Mira, yo te voy a decir un par de cosas, ¿no? En el Perú, la pandemia nos ha demostrado que nos faltan 11.000 médicos, 11.000. Y la carrera de medicina es la más cara y la más elitista de todo el país. Es decir, nos faltan médicos, pero la carrera de medicina es la más cara y la más elitista. Dime si no existe una absoluta contradicción en eso. Tenemos riquezas naturales y tenemos cada año sacando promociones y promociones de ingenieros que no encuentran espacio para trabajar porque no industrializamos el país. Países como Cuba o Venezuela que están bloqueados económicamente han desarrollado medicamentos y vacunas contra el COVID. Pero justamente ellos tienen Ministerio de Ciencia, ¿no? O sea, Cuba tiene un Claro, Ministerio de Ciencia, ¿no? pero a quien le corresponda podemos hacer un Ministerio de Ciencia, ¿no es cierto? ¿No? Ese no es el problema. Podemos hacer más o menos burocracia o podemos insertar esa labor a un ministerio correspondiente que ya exista. Tenemos desde espacios de ciencia y tecnología en varias instituciones. ¿Por qué no se hace algo real con eso? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no se industrializa el país? ¿Por qué no tenemos investigación biotecnológica? ¿Por qué no producimos en el Perú, por ejemplo, siquiera, ¿no? Una industria farmacéutica local que no existe? Porque a los poderosos de este país no le interesa que lo tengamos, porque su lógica mercantil es que sigamos importando todo desde el exterior para beneficios de ellos y desgracia de la mayoría de los peruanos. Entonces necesitamos que sea constitucional, no un ministerio que luego venga otro gobierno y lo desarme, pues, ¿no? Porque tú sabes que en estos avatares de la lucha política puede ganar un gobierno más de aquí y otro más de allá y andan desarmando y cambiándole de nombre a los ministerios, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? ¿Cuántos ministerios han cambiado de nombre en los últimos 20 años, Paul? Un montón. Claro, sí. Y nosotros necesitamos que sea materia constitucional, que existan centros de investigación, centros tecnológicos, que se ocupen rama por rama de meternos al siglo XXI. Ya nadie hace las cosas que hace Perú. Y tú has mencionado algunos países cercanos, Argentina, ¿no? Yo te he mencionado otros, Cuba, Venezuela, y entonces tú ves un país que comienza a desarrollar y no termina siendo la cenicienta de la región como nosotros,
que ahora tenemos que recibir hasta oxígeno de Chile, porque ni eso somos capaces de producir un año después de la pandemia. ¿Cuáles son las propuestas de Guillermo Bermejo de llegar al Congreso? Bueno, nosotros tenemos la bandera, tenemos la responsabilidad del partido de llamar a la Asamblea Constituyente. Esa es la tarea fundamental de la patria. Yo te digo una cosa, Paul. Yo soy de la generación que derrotó la dictadura. Y mienten aquellos que decían que solamente queríamos la democracia en abstracto. La democracia no puede ser democracia con una constitución hecha en dictadura, con una constitución hecha entre gallos y medianoche en persecución política de miles de peruanos, en medio de asesinatos, cuando la prensa estaba parametrada y dominada por la dictadura, con que fue además hecha con un fraude electoral, porque a pesar de la dictadura y todo su poder, la mayoría de los peruanos no querían renunciar a los derechos que terminamos renunciando. Esa es la tarea que tenemos hace más de 20 años. Y todo lo demás, yo te puedo decir cosas que la gente quiere escuchar, fin de la inmunidad parlamentaria, te puedo decir cosas que vamos a hacer, la reducción o la eliminación, mejor dicho, del sueldo de los presidentes, del sueldo vitalicio de los presidentes. Obviamente, nosotros tenemos que llegar al poder y enfrentar esta pandemia y hacer los convenios correspondientes con los países que sí nos pueden ayudar tanto en medicamentos, infraestructura y vacunas para acabar con esta pandemia que nos está dejando en luto a todos. Pero lo que no se puede soslayar, lo que no se puede tirar para atrás, es la necesidad de la segunda independencia. Es la necesidad de construir un país que sea para todos y no por una cúpula de corruptos y sinvergüenzas que nos vienen dominando 200 años, que son los herederos de los herederos de los herederos, que nos vienen masacrando económicamente, que nos vienen explotando ya 200 años. Esa es la principal tarea que tiene que tener Perú Libre. Y en esa construcción de la Asamblea Constituyente, tocar todo lo que significa abarcar un nuevo contrato social. Salud, educación, vivienda, soberanía, tecnología, industrialización, todo eso tenemos que debatirlo en los cánones que tú más o menos planteabas, como se hace en los países que están desarrollando correctamente su economía. Una cosa es ganar una elección y otra cosa es tener el poder en el país, ¿no? El poder lo tienen los grupos económicos en el país, como usted bien lo ha dicho, en los últimos 200 años, salvo por ahí un pequeño lapso con Velasco que se intentó, ¿no? Pero en la realidad, el poder, ¿no? Las decisiones las toman los grupos económicos en el país. ¿Cuál es la estrategia que tiene pensado Perú Libre para verdaderamente poder tener el poder en el país? Porque hay que recordar de que uno de los grandes aliados de estos grupos económicos son los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo va a luchar Perú Libre contra los grupos de poder? Porque una cosa es ganar la elección o llegar al Congreso, ser mayoría, pero vamos a tener a la prensa en contra, vamos a tener millones y millones y millones de dólares, no solamente de acá, sino del extranjero, porque el mundo entero va a estar en contra, ¿no? De que el Perú tenga algún cambio, ¿no? Favorable. Entonces, ¿cuál sería el plan en este tema que yo le planteo acá, ¿no? Perú Libre? Bueno, como decía el gran Ali Primera, dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha, ¿no? Nosotros creemos que hay varias cosas por hacer en lo inmediato. Primero, el tema de la Asamblea Constituyente. Con eso le quitamos el poder a los canallas que nos han pisoteado estos 200 años, ¿no? Porque vamos a socializar el poder, porque le vamos a entregar también el poder a nuestros hermanos de las comunidades campesinas, de los pueblos originarios, le vamos a entregar el poder a los sindicatos, le vamos a entregar el poder a los gremios de agricultores, le vamos a entregar parte del poder a los jóvenes que también se organicen. Eso es quitarle agua al pez, pues. Hay que quitarle agua al pez. Por eso, la derecha de este país le tiene pánico a una asamblea constituyente. Los poderosos de este país no van a tocar el tema de la asamblea constituyente jamás, porque saben que pierden el poder. Ellos quieren tener su dinero invertido en 4 o 5 opciones electorales para tener los mismos mequetrefes que tienen en el poder siempre. Nosotros se lo vamos a hacer con los medios. ¿Y qué hacer con los medios? Yo le decía esto, ¿y qué hacer con los medios de comunicación, ¿no?
Perfecto. Claro, porque sí, Varias cosas. Tenemos que comenzar a fortalecer a los medios de comunicación alternativos. Ya es una realidad que cada año van mudando más, que la claro, gente se informa más por redes sociales que por esos medios de comunicación. Lo segundo es cambiar las reglas a los medios de comunicación. Ellos tienen que contribuir con la cultura de este país. No pueden pasarse la vida 24 horas por día dándonos basura y desinformación. Tenemos que obligarlos por ley y por mandato constitucional que contribuyan con la educación y la cultura de nuestro país en función a las currículas, tanto en el sector de educación como en el tema de cultura de nuestro país. Para nivelar un poquito. Y lo otro es ampliar el espectro, ¿no? Necesitamos que ingresen otro tipo de medios de comunicación al país, que pueden ser desde la BBC de Londres hasta Telesur, que puede ser Hispan TV y puede ser RT, y que sean de señal abierta, para empatar por lo menos y la gente tenga una diversidad de información mayor a la que tiene ahora, que es realmente monopólica, porque tú cambias los canales, pero la información porque sigue siendo la misma, ¿no? imaginemos que se llega a la Asamblea Constituyente, se va al voto, ¿no? Para ver si la gente acepta, dice sí por un cambio o no. Pero los medios de comunicación tienen poder, ¿no? Al último le pueden doblar la decisión a la gente y terminar malogrando las cosas. Pero Esa era Paul, la... yo tengo una cosa, tenemos que dejarle tener miedo a los medios de comunicación. A los medios de comunicación nosotros los hemos derrotado varias veces. Los hemos derrotado en Comba, los hemos derrotado en Tía María, los hemos derrotado en la dictadura de Fujimori, los hemos derrotado. Dejémosle de tener miedo. Enfrentemos el asunto, dejemos la tibieza, dejemos las incógnitas, los paréntesis. Comencemos a organizarnos. Hoy tenemos una gran posibilidad, Paul. Pedro Castillo, y lo saben ustedes que están en redes sociales, lo sabe la gente, lo saben las propias encuestadoras. Es imparable ya el avance de Pedro Castillo en el sur del país, en el centro del país, en sus caminatas por el norte. Ya es imparable lo que está pasando en el oriente. Y Lima comienza a despertar, y no solamente el sector de nuestros hermanos docentes, sino que los barrios, sino que gente que apostaba por otras candidaturas se están sumando al proyecto del lápiz de Perú Libre. Entonces, la única manera, aunque suene a cliché, es que el pueblo se una. Nosotros tenemos que votar, Paul, por quienes nos representan. A ti ni a mí nos representan las ONGs. Ni a No, ti ni claro, a mí nos claro, representan, indudablemente. ¿no?, pseudos intelectuales que salen en algunos medios de comunicación. A ti te tiene que representar ese que peleó contigo, ese que está a tu costado, ese que siempre ha estado al otro lado de la banderola, que ha estado en el mismo lugar de los sueños, que levantan la bandera igual delante de tu gente o delante de los poderosos, que no tienen doble discursos. Y ese es el proyecto de Perú Libre, es un proyecto honesto, porque no jugamos a decirle una cosa a los compañeros de Revolución de las Conciencias y otra cosa a RPP. No le decimos una cosa a Rimac Yacta y le decimos otra cosa a la República. No le decimos una cosa al Ágora Popular y le decimos otra cosa al comercio. Tenemos un solo discurso, uno solo, porque entendemos que solamente superando las trabas de carácter ético podemos hacer una verdadera revolución en el país, y entendemos que este proceso electoral es un extraordinario escenario para poder enfrentarnos a los poderosos y ganarles. Porque por más esfuerzo que ellos hacen, esos medios de comunicación de los que tú hablas, ninguno de sus candidatos pasa de un dígito. Y nosotros venimos cabalgando de atrás, con la fuerza del pueblo, con la esperanza de la historia y la patria. Y estamos convencidos de que les vamos a ganar. Y ahí es donde nosotros los convocamos a ustedes, porque entendiendo que ustedes son imparciales, que ustedes tengan que hacer su trabajo de polémica, de investigación, de periodismo, no dejan de ser ciudadanos y no les deja de doler lo que nos está doliendo a todos ya 200 años. La necesidad de la segunda independencia tiene que comenzar. Tenemos que ganarnos el derecho a comenzar nuestra segunda independencia este 11 de abril, marcando por el lápiz de Perú Libre y por Pedro Castillo la presidencia. ¿Cuál es el modelo económico que propone Perú Libre? ¿Cuál es ese nombre, el modelo económico que propone Pedro Castillo y toda la organización de Perú Libre para el país? Mira, no se trata de abracadabras, ¿ah? Nosotros somos un partido socialista y siempre vamos a pretender ser un gobierno socialista. Pero hay cosas que la derecha no ha hecho en 200 años, sin lo cual no podríamos avanzar al socialismo. Nosotros necesitamos industrializar el país.
Nosotros necesitamos, para poder avanzar a una sociedad mucho mejor, tenemos que hacer lo que la derecha tenía su obligación y no hizo, que es industrializar la patria. Esa es la principal tarea que tenemos que hacer con las riquezas naturales del país, recuperar las riquezas de la patria y industrializarlo, ¿no es cierto?, para socializar la ganancia, que el 80% de las ganancias en minería, hidrocarburos o el proyecto que fuera, quede en manos del Estado para cerrar la brecha social, para cubrir las falencias en educación, en salud, en vivienda, en alimentación de nuestra gente. La segunda reforma agraria, que es fundamental. ¿Para qué? Para darle crédito a los hermanos campesinos, para darle apoyo tecnológico, para defender un mercado interno que hoy no se defiende. Necesitamos que el Banco Central de Reserva le dé microcréditos a nuestros hermanos de las micro, pequeñas y medianas empresas, como pasa en cualquier otro lugar del mundo. ¿Para qué? Para fortalecer nuestro mercado interno, para generar trabajo. Porque solamente generando las bases de una sociedad fuerte, ¿no?, podemos caminar hacia el socialismo, y lo decimos sin ningún temor. Porque hoy el mundo entiende que hay cosas que se tienen que hacer no porque seas de izquierda o seas de derecha. La educación en Europa es pública, masiva y de calidad, igual que la salud, y no son socialistas. Pero son No, ideas claro, de socialismo que han terminado de entenderlas y que entienden que para poder ser ciudadanos y poder vivir en paz se tienen que dar. El tema de la vivienda. ¿Te parece normal que exista 1,5 millones de viviendas que son insufribles, donde viven hacinadas 2 y hasta 3 familias? Que no podamos tener un plan nacional de vivienda decente para darle un lugar decoroso a nuestra gente para que viva. Esas cosas, Paul, eso en teoría lo debió hacer la sociedad capitalista. Lo debió hacer. Pero nosotros no somos una sociedad capitalista normal, pues somos una sociedad capitalista neocolonial, donde nos tratan como si fuéramos salvajes, pues, ¿no? Donde dan lo mínimo elemental para sobrevivir, y eso se tiene que terminar. Ustedes proponen, digamos, un modelo de un capitalismo de Estado, ¿no? Donde el Estado tenga más participación, es lo que se le podría decir así, ¿no? Porque, Recuerda, digamos, el recuerda, socialismo es, según lo teórico, ¿no? Cuando se entregan los medios de producción al proletariado, ¿no? Pero eso no se va a dar en un primer momento, ¿no? Todo va a ser, digamos, paulatino, ¿no? Poco a poco. recuerda, Paul, que eso lo explicaba ya Lenin en el Estado y la Revolución, ¿no? Entre el Ujú. capitalismo salvaje y el tránsito al socialismo tiene que haber un capitalismo de Estado fuerte, ¿no? Necesitamos la Claro. inversión privada, la necesitamos la innovación tecnológica que no tenemos, la necesitamos. No, Es lo que ha hecho China. es importante que lo mencione, es importante porque ayuda a esclarecer, ¿no? A la ciudadanía, ¿no? A las personas, ¿no? Es más, yo te diría, Paul, una cosa adicional, ¿no? Para nosotros, y lo hemos dicho con sinceridad donde vamos, no le vamos a meter a la gente que esto va a pasar de la noche a la mañana. Esto es el inicio Claro, claro. de un gran cambio que va a demorar décadas seguramente. Ya le hemos dado oportunidad 30 años al neoliberalismo. Mira lo que nos ha hecho el neoliberalismo. No le podemos dar un par de décadas a un proyecto nacional, a un proyecto que quiera ponernos en el siglo XXI, que nos ponga haciendo las cosas que han hecho los países desarrollados en el planeta. Eso es lo que les prometemos nosotros. No venimos con tonterías, con baratijas, a decirle a la gente, te vamos a subir el sueldo aquí. No. Tenemos que plantar las líneas maestras de un país. Esa es nuestra obligación, como revolucionarios, como socialistas, como hombres que venimos luchando más de 3 décadas. Nosotros no vamos a estafar al elector. Le estamos diciendo con claridad lo que necesitamos hacer para que el país pueda desarrollar. Y si nos acompañan y seguimos haciendo las cosas bien, caminar hacia el socialismo, que eso sí es nuestro objetivo final, porque somos un partido socialista y no tenemos vergüenza ni miedo de decirlo. Eh, Sobre este tema de la postura de género, ideología de género, que ha sido tomado como bandera de lucha por muchos movimientos llamados, entre comillas, de izquierda aquí en el Perú en Latinoamérica entera. eh, ¿Cuál es la postura sobre ese tema de la posición que toma Perú Libre o usted respecto a este tema? Mira, nosotros hemos partido por una cuestión sencilla, la no discriminación. Pero bajo ese mismo principio no vamos a caer ni en el extremo
que quieren llevarnos algunas ONGs, ¿no? Impulsadas por una agenda foránea a la nuestra, ni tampoco en el extremismo de algunas, y lo recalcamos, ¿no? De algunas sectas religiosas que quieren convertir al Estado en la Santa Inquisición, ¿no? El principio de no discriminación soluciona el tema. El tema de respetarnos, ¿no es cierto?, de querernos como peruanos, de comprender que somos diversos, eso tiene que ser fundamental. Pero hay cosas prioritarias, ¿no? Hay cosas prioritarias que ese tema en particular. Nosotros estamos en contra de la discriminación, del maltrato, de la segregación, de cual fuera la forma que se dé en el Perú, porque eso ya está hasta contemplado en la Constitución. Y que tenemos que avanzar a comprendernos y querernos, pero no priorizar cosas que no son nuestra prioridad, disculpando la redundancia, ¿no? No nos van a decir que eso está por encima del 1.400.000 niños que no van a la escuela. No nos van a decir que eso está encima del 1,5 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian. No nos van a decir que eso está encima del descalabro de la salud que tenemos hoy. Yo tengo hermanos y amigos de esa comunidad, ¿no? Y están más preocupados en trabajar y en vivir decentemente que la imposición de las lógicas que plantean las ONGs como si ellos fueran los únicos representantes de estos sectores. Cosa que es realmente falso y doloroso porque nos lleva a una discusión que el país no tiene, ¿no? Que la tiene cierta nata pseudointelectual de extrema derecha o de sectores liberales, ¿no? En el cual nosotros no pensamos creer. El fujimorismo en esta elección del 2021 se ha presentado, se ha encarnado en tres bandos, o en tres políticos principalmente, ¿no? Uno de ellos es Keiko. ¿Me logra escuchar bien? ¿Diga bien el audio? Sí. Sí, escuchando, sí. Uno de ellos es la conocida Keiko y los otros es Hernando de Soto y Aliaga, ¿no? Aliaga ha tomado en los últimos, en esta campaña, un discurso bien fujimorista, ¿no? Como decir que ha salido de la pobreza, de Piura, del norte, ¿no? Usted que ha luchado contra estas mafias, ¿qué podría decir respecto a esta nueva estrategia del fujimorismo, de esta derecha llamada bruta y achorada? ¿Cuáles serían sus comentarios respecto a esta estrategia que está teniendo jale en algunos sectores, digamos, de los jóvenes en especial, que desconocen pues la historia del Perú, ¿no? ¿Qué diría usted respecto a este tema, señor? Mira, importante sería definir qué cosa es el fujimorismo, ¿no? ¿Es solamente estar en el partido de Alberto Fujimori y de Keiko Fujimori? ¿O es también avalar sus políticas en materia económica, social y demás? Nosotros sostenemos que son las dos cosas, ¿no? El fujimorismo descarado, ¿no es cierto? Ese fujimorismo que nos quiere amnésicos de toda la actitud delincuencial que tuvieron sobre el Estado, el asesinato de nuestra gente, la tortura, la violación, el narcotráfico en el que estuvieron metidos, ¿no? Que nos quieren amnésicos, pues, ¿no? Pero acá estamos nosotros como siempre para recordárselo. Pero también decirle al país que el fujimorismo también tiene su lavandería, pues. El fujimorismo se ha intentado curar en salud metiéndose desde el PPC, Unidad Nacional, el toledismo, Castañeda al Ocio, el APRA. Ellos han mantenido la constitución de Fujimori. Ellos han mantenido el modelo económico de Fujimori. Ellos han mantenido las instituciones de la dictadura. Hoy no hay Grupo Colina, ¿verdad? Pero hoy un policía te puede pegar un tiro en una marcha y no le pasa nada, ¿no? Hoy se reprime igual en las calles y se prohíbe, cosa que ni se prohibía en la dictadura, que marches hacia el Congreso de la República o que marches hacia Palacio de Gobierno. Y obviamente, después del descalabro que han sufrido estos últimos 2 años, se están travestiendo en otros partidos, ¿no? Es el mismo poder mafioso de la derecha, no solamente nacional, sino del imperialismo que quiere seguir sometiendo a la patria, ¿no? Y con discursos, como el caso de López Aliaga, ¿no es cierto?, de un que quiere ser el Bolsonaro peruano, o de Hernando de Soto, que se quiere vender como tecnócrata, pero en el fondo, ¿qué es lo que quieren los dos? ¿Quieren la transformación del país? ¿Quieren socializar el país? ¿Quieren una asamblea constituyente? ¿Quieren una nueva constitución? ¿Quieren cambiar el modelo económico? No, quieren mantenerlo y ponerle parchecitos a la hora del debate, pero a la hora de la realidad tú sabes que no, porque ellos no dependen de ellos dependen de la misma clase política y económica que domina este país desde la CONFIEP, que domina este país desde la Embajada Norteamericana. Y contra ellos vamos a combatir, y lo estamos haciendo, y tú lo has visto. Estamos combatiendo en todos los foros, desenmascarándolos.
Ellos son esa mezcolanza de castañedistas y fujimoristas y ultraderechistas, ¿no es cierto? Que hoy les da vergüenza decir que son neoliberales, que hoy les da vergüenza decir que son fujimoristas, pero que en el fondo su proyecto es la mantención de este sistema injusto que está desgraciándole la vida a millones de peruanos. Para eso está Perú Libre, para desenmascararlos, a ellos y a los liberales, que alcahuetamente, ¿no es cierto?, cuando les aparecen en Canal 2 o en Canal 4 o en Canal 5 con una pregunta como esta, tiran para atrás con el tema de la Asamblea Constituyente. Y se tiran para atrás con el cambio del modelo económico. Y nos sale con que quieren salvar a la humanidad de la pandemia como si ellos produjeran vacunas o medicamentos. No, señores. Acá tiene que parir un nuevo país, tiene que parir una nueva sociedad. Y para eso se necesita gente con mirada estadista. El fujimorismo es el neoliberalismo chicha que le tocó al Perú, pero es que es lo mismo en todos sus envases. En el color que le quieras poner, con el nombre y apellido que le quieras poner. Ellos fueron los que introdujeron el modelo económico neoliberal y las consecuencias las está pagando el pueblo. Y contra eso tenemos que ir. El verdadero antifujimorista no solo lucha contra Keiko y contra su papá. El verdadero antifujimorista no se deja engañar por los PPKs, por los Vizcarras, por los Sagasti, por los Merinos. No se deja engañar y se lo señala a la gente. Y nosotros no vamos a escoger entre fujimoristas abiertos y fujimoristas caletas, pues, ¿no? Como nos quieren vender ciertos sectores liberales. El fujimorismo económico, que es ese neoliberalismo chicha que tenemos aquí, tiene que ser combatido en todas sus formas. Y para eso está Perú Libre. Para eso estamos nosotros. ¿Qué van a hacer con el Tribunal Constitucional? ¿Qué propone hacer Perú Libre con el Tribunal Constitucional? ¿No? Hemos visto que este tribunal es abiertamente pro empresarios privados y pro grupos de poder, ¿no? Lo hemos visto hace poco con la entrega de más de 700 millones a Telefónica. ¿Qué va a hacer Perú Libre respecto al Tribunal Constitucional en el país? Mira, que hay dos cosas fundamentales, ¿no? La gente dice, no, que se elija mejor o que se le ponga, ¿no?, exigencias de carácter académico, moral, lo que fuera, a los miembros del tribunal. Pero de nada sirve si no cambia la Constitución. Si la Constitución está hecha a medida de los poderosos de este país, al Tribunal Constitucional, te guste o no te guste, pongas a la Madre Teresa de Calcuta o al Papa Francisco en el Tribunal Constitucional, siempre van a tener que votar en función del espíritu y la Constitución que tenemos. Y esta Constitución le dice a la gente, no te puedo devolver la ONP. Esta Constitución te dice, no puedo fiscalizar, no puedo intervenir las farmacias, no puedo intervenir las clínicas, no puedo generar plantas de oxígeno, pero te dice sí le puedo devolver dinero a Telefónica, porque es constitucional. Entonces, efectivamente, claro, queremos dos cosas. Primero, cambiar la Constitución, para que todo lo que esté en debate termine siempre en favor del pueblo. Eso es fundamental. Y lo segundo, creemos que debe ser un espacio de elección popular. Tiene que ser un espacio de elección popular y no el contubernio de los mal llamados colegios profesionales, que el contubernio peor que existe en el Congreso de la República, ¿no? Que cuando logran mayorías y consensos no santos, ¿no es cierto?, justamente son consensos más bien corruptos, colocan a su gentita, ¿no? Y eso ha pasado con todos los gobiernos de los últimos 30 años. Entonces, que el soberano, que el pueblo, escoja a sus autoridades que tienen que definir en última instancia qué cosa es constitucional y qué cosa no lo es, pero fundamentalmente que el basamento de lo que puedan decidir que es la Constitución sea una nueva que rija los destinos del pueblo en su beneficio. El voto en el país es obligatorio, ¿no? Acá en el Perú es obligatorio. El que no va a votar le pone multa. En Venezuela, siendo un país criticado duramente como una dictadura, el voto no es obligatorio, como en muchas partes del mundo, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en México, en Argentina. El voto no es obligatorio. En el Perú sigue siendo obligatorio. ¿Ustedes, Perú Libre, piensan que eso se debe cambiar? ¿Cuál es su posición de usted? Mira, hay doble riesgo, ¿ya? Porque somos una sociedad muy corrompida, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, en teoría, el voto tiene que ser voluntario, ¿no? Pero también caemos en lo que pasa generalmente, ¿no? Que se formen bolsones, ¿no?, de gente que diga, bueno, ahora que no es obligatorio, cómprame el voto, pues, ¿no?
Y eso es peligroso. Por eso no es tan sencillo el asunto, ¿no? Queremos que debe haber la libertad de escoger, efectivamente, pero tenemos que generar más conciencia ciudadana. No es mejor una sociedad que no vota, es peor, es mucho peor. Es decir, el votante Pero se desentiende y cae en una lógica anárquica, ¿no? En los mejores momentos de lugares que se critican como Venezuela o Cuba, los mejores momentos cuando han cambiado las cosas ha sido cuando la mayoría ha ido a votar. El Perú ya hoy, a pesar de todo, tiene más de 25% más o menos de gente que no vota. Y no ha solucionado nada que no vayan a votar. No ha solucionado nada. No es la varita mágica, no es generar más derechos que no votes. Perfecto, que no sea obligatorio, que no haya multas, eso me parece absolutamente ridículo y desproporcionado, ¿no? Pero tenemos que soñar con un país que sea activo en la política. Y no solamente cada 4 o 5 años donde hay que escoger un alcalde, un congresista o un presidente, sino que se haga política siempre, que se debata siempre la política. Nosotros creemos, por ejemplo, Paul, que debemos generar una verdadera ley de consulta previa, que no solamente abarque a los pueblos originarios, porque sería largo explicártelo, yo lo he explicado en otros foros ya y sé que no nos da el tiempo, ¿no? Pero esta ley de consulta previa es un engañamuchachos, porque no le consulta finalmente a la población, no es que la gente vota a favor o en contra si está con Congo o en contra de Congo, o Tía María o las Bambas. Y se le están mintiendo a la gente. Nosotros sí creemos que el Estado tiene que informar correctamente, que los proyectos tienen que ser del alcance de los sueños de la comunidad, fundamentalmente de donde se va a desarrollar, y que el pueblo pueda elegir sí o no un proyecto de desarrollo. Es decir, queremos someter lo más que se pueda a referéndum las cosas, igual que los tratados de libre comercio, igual que los convenios que van a generar dependencia del país en los próximos 100 años, sea Escazú sea otro. eh, sí, ya para ir terminando, yo quería hacerle una pregunta. El año pasado el presidente Vizcarra y bueno, el presidente Sagasti también ahora se han prestado dinero del Fondo Monetario Internacional como también del Banco Mundial, ¿no? Lo cual no se habla mucho, no se está tocando este tema, pero es algo que nos va a explotar en la cara porque esto involucra subida de impuestos, involucra también aceptar una agenda de una agenda política que te pone el Fondo Monetario Internacional a cambio del préstamo que te da. ¿Qué va a hacer Perú Libre en este tema? Porque Bolivia, por ejemplo, hace unos días atrás le devolvió plata al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que se había prestado, porque es como vender tu alma al diablo. ¿Qué va a hacer Perú Libre con este tema de estas grandes deudas que hemos contraído? Y no solamente con Vizcarra, como le digo, sino también con Sagasti, que casi 100 años creo que llegó la deuda. Mira, nosotros tenemos una cosa bastante clara, ¿no? Nosotros vamos a pedir auditoría de la deuda externa. La vamos a pedir como se pidió en Ecuador hace algunos años. Porque no puede ser posible, ¿no?, que el desastroso gobierno de Alan García nos dejó más o menos 18.000 millones de dólares en deuda. Luego hemos pagado desde el año 90 para adelante aproximadamente 3.000 millones de dólares anuales, perdón, ¿no? Si multiplicas por 30 años, hemos pagado más de 100.000 millones de dólares en deuda. Y hoy debemos casi 40.000 millones de dólares. Necesitamos una explicación de qué cosa está pasando, porque mientras más pagamos, más debemos. Y lo mismo con este tipo de préstamos. La pregunta es, ¿por qué no seguimos prestando si nosotros tenemos 70.000 millones de dólares en reservas internacionales? Por un tema fundamental, porque esa plata que tenemos en el extranjero ya no nos pertenece en los hechos. Para prestarnos 1.000, 5.000 o 10.000 millones, tenemos que entregar nuestros 70.000 millones y ponerlos en los bancos de los gringos y de los británicos. Y obviamente no lo podemos mover, ¿no? Porque esa es la garantía en caso de que nosotros no quisiéramos pagar. Imagínate la economía colonial que tenemos nosotros. Todo nuestro dinero se va para allá y lo terminamos ahorrando en dólares, que es lo peor del mundo. Los analistas internacionales económicos indican que el dólar se va a depreciar en 30% cuando acabe este año. Y nosotros, en vez de estar ahorrando en oro, estamos ahorrando en dólares. Y cada vez que el dólar se cae, sale el Banco Central de Reserva a salvar el dólar. Esa salvajada tiene que frenarse y Perú Libre lo va a hacer con políticas monetarias soberanas, pidiendo el retorno lo más pronto posible de nuestros recursos depositados en el exterior y comenzando a hacer lo que todos los países que hoy están a la cabeza de la economía mundial están haciendo, que es ahorrar en oro. Y nosotros somos una potencia en oro. Así que ese tipo de cosas tenemos que verla. Hay que ver en qué condiciones se han firmado esos contratos, porque tú sabes que sabemos todavía por encimita, ¿no?, lo superficial, sobre los préstamos de Sagasti y del impresentable de Vizcarra,
¿no? Y ver que no nos vuelvan a enganchar eternamente con deudas que son inhumanas. Y no lo decimos solamente la gente de la izquierda, lo vienen diciendo hasta los papas, ¿no? Hasta el medio fascista de Juan Pablo II y este que es más de izquierda como Francisco, han denominado que son deudas inhumanas que no se deben pagar, que generan atraso y generan dependencia desigual por parte de las naciones empobrecidas en el mundo. Cuenten con Perú Libre para una política soberana, cuenten con Perú Libre para la revisión de la deuda externa, cuenten con Perú Libre que si nosotros podemos hacerlo de Bolivia, de devolverles en su cara esos 10.000 millones que nos quieren hacer pagar en 100 años, se los vamos a tirar por la cara. Cuenten con un gobierno valiente, con un gobierno que va a defender el interés de la patria, con un gobierno que no se va a someter y no se va a resignar a los mandatos imperiales ni económicos de nadie. Perfecto. Bueno, vamos acabando la entrevista. Ha sido muy grato tenerlo al invitado, ahora candidato para el Congreso, el señor Guillermo Bermejo, por el número 5 por el partido Perú Libre, ¿no? Quien tiene al profesor Pedro Castillo, ¿no? Rondero también, el señor Pedro Castillo. Bueno, vamos terminando. Sus palabras finales. ¿Qué le diría, Aita, qué le diría usted a esa gran masa del Perú que aún sigue sin tener las cosas claras, ¿no? Sin esclarecer, sin estar con las ideas esclarecidas, ¿no? Respecto a estos mitos de que pensar así es como conducirnos a la pobreza, ¿no? El comunismo y todas estas ideas, pues, que nos han metido en la cabeza, ¿no? Desde muy niños. Bueno, Ya en para primer lugar, despedirnos. este 11 de abril se definen dos cosas. O el continuismo del modelo económico neoliberal en el disfraz de la derecha, en el disfraz liberal, en el disfraz caviar, o darle la oportunidad a un profesor, a un rondero como Pedro Castillo, a un partido como Perú Libre, que es un partido de izquierda, socialista, un partido que ha nacido en los Andes, un partido que lleva luchadores sociales, que se han fajado y han puesto la vida por esta patria, por recuperar los derechos de la mayoría de los peruanos. Esos son los dos caminos que quedan. Y ese es el nivel de responsabilidad que tiene el votante peruano en este momento. Que no se dejen engañar, que revisen bien qué cosa representa cada cual y que entiendan que los poderosos de este país no nos van a sacar del problema, porque ellos nos metieron a este problema. Que la pseudointelectualidad liberal y caviar no nos va a sacar de este problema porque ellos han compartido el poder con esos poderosos. Que los únicos que podemos salir juntos de este problema somos este partido del pueblo como Perú Libre, organizado de la mano con esa masa que está gritando su libertad, que está clamando por su libertad, que está clamando por la segunda independencia, que está clamando por una asamblea constituyente, por una nueva constitución, por derechos para todos. Denle la oportunidad a Pedro Castillo, denle la oportunidad a Perú Libre, denle la oportunidad a los congresistas que lo acompañamos, porque lo vamos a hacer bien, porque no tenemos miedo, porque a nosotros no nos van a intentar ni confundir ni comprar, porque estamos en esta batalla décadas y hemos pagado carcelería, hemos pagado persecución, hemos pagado hostigamiento, siempre y siempre hemos continuado por el bien de nuestra patria. Muchísimas gracias por... Perfecto. A ti, Guillermo, muchas gracias. Con ustedes fue el señor Guillermo Bermejo, número 5 por Perú Libre. Y nos estamos volviendo a ver el día de mañana con otra entrevista aquí en su programa de entrevista electoral 2021. Esto es Revolución de las Conciencias. Suscríbanse, por favor, y compartan la página. Muchas gracias. Hasta luego.